a mediados del siglo XIX, en Crimea, se desarrollaba la guerra y Florence Nightingale decide categorizar a los pacientes que requerían cuidados con mayor observación. Aplicando este método, logra reducir la mortalidad, que en ese entonces era de un 50% a un 10%, solamente categorizando a los pacientes que requerían cuidados especiales. Es así como en 1960, después de un brote de epidemia de poliomielitis, surge la necesidad de crear respiradores artificiales que se llamaron en ese entonces pulmón de acero. La unidad de cuidados intensivos es una unidad especializada que requiere de personal médico y de enfermero altamente especializado. Además, va a requerir un equipo tecnológico, y por eso se dicen que son tecnológicamente una unidad totalmente separada del hospital, pero que a su vez está abierta. Entonces decimos que es la dependencia dedicada a la atención de pacientes críticos o potencialmente críticos que presentan una inestabilidad hemodinámica y que tienen riesgo inminente de muerte. A su vez, van a requerir vigilancia permanente por parte del personal médico y de enfermero, que este personal, como dijimos, es altamente calificado. El paciente crítico, entonces, se define por que tiene 4 características. Presentan una enfermedad grave, que es potencialmente reversible y que requieren de cuidados médicos y de enfermeros continuos, las 24 horas, los 365 días del año. Y la necesidad de un área tecnificada, es decir, que si el paciente presenta una inestabilidad hemodinámica, va a requerir inotrópicos para mantener esa función. O si se encuentra con una alteración al nivel respiratorio, va a requerir suplir esa función que no puede el aparato respiratorio y va a requerir un tratamiento inmediato como el de la ventilación mecánica. ¿Dónde se encuentran las unidades de cuidados críticos? La ubicación y el ambiente físico. Un hospital o un sanatorio, para poder tener un área de cuidados intensivos o unidad de cuidados críticos, estamos hablando de lo mismo, debe contar con los siguientes servicios. Debe tener cirugía, servicios de cirugía, anestesiología, de internación, hemoterapia con guardias pasivas, de radiología, también con guardias pasivas, laboratorio. Si no tiene las 24 horas, tiene que tener alguien que haga la guardia pasiva, y la interconsulta con los especialistas las 24 horas. En este caso, los especialistas van a hacer con neurocirugía, con cirugía de tórax, con cirugía quirúrgica, con los interconsultores como los especialistas en el nefrólogo. ¿Cuál es la estructura física y dónde están de las unidades de cuidados intensivos? Dijimos que la unidad de terapia intensiva o la unidad de cuidados intensivos tiene pacientes críticos en los cuales el objetivo es aplicar un tratamiento en forma rápida y lograr restablecer sus funciones que en ese momento se encuentran dañadas. Entonces, un paciente requiere de tratamientos especiales o inmediatos.
Va a requerir monitoreo continuo porque presenta una situación de inestabilidad y cualquier cambio fisiológico lo pueden llevar a la muerte. El diseño de la unidad de terapia intensiva debe estar establecido previamente. Si vamos a construir una unidad, van a trabajar el arquitecto, el jefe, y también tiene que estar incluido el personal de enfermería. En este caso, quien puedes desarrollar como jefa. ¿Cuál es la función? Tiene que tener estar ubicado en un área donde no es de circulación para todo el personal, debe estar cercano a las áreas de emergencia y quirófano, tienen que facilitar cuando se hace la estructura o el diseño de las unidades de cuidados, lo que tienen que facilitar es la observación directa de los pacientes, la vigilancia del monitoreo de variables fisiológicas y la realización de intervenciones terapéuticas de rutinas o de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? A ver. Voy a marcarlo. Si ustedes observan en esta foto, la posición que tienen los boxers me está permitiendo a mí la vigilancia o la observación directa del paciente. Este es otro diseño donde también puedo observar. En este caso estarían el box de enfermería o el office de enfermería en el pasillo central. El planeamiento debe reunir tanto a los arquitectos, como dijimos, a los médicos que van a ser responsables del área y a la jefa de enfermería. ¿Cuál es el número de camas que debe tener? El número de camas, según las guías y las últimas recomendaciones, es que el número ideal no debe ser menor a 8 camas ni más de 12 camas. ¿Por qué? Porque un número mayor puede dificultar la visualización y la vigilancia que se debe tener con los pacientes críticos. Hay una fórmula también para calcular el número de camas dentro de un hospital, que es el número total de camas del hospital y el porcentaje de camas médicas quirúrgicas que deberían estar disponibles para el cuidado especializado. Las unidades de cuidados críticos pueden ser servicios polivalentes, es decir, que reciben diferentes patologías, pacientes neurocríticos, pacientes quirúrgicos, pacientes con alteraciones respiratorias, o pueden ser únicamente en el caso que pueden ser de unidades neurocríticas, o sea que solamente van a ingresar a la unidad de cuidados pacientes en el postoperatorio o que requieren vigilancia médica referido a una patología neurológica. Tenemos el espacio que necesitamos. Observen acá cómo está la disposición de las camas, y una vez establecido el número de camas que va a tener la estructura o el diseño de las unidades, tengo que tener en cuenta los metros cuadrados que voy a dar al área o a la unidad del paciente. Las guías recomiendan que no sea menor a 9 metros cuadrados, porque me tiene que permitir el desplazamiento y el uso de aparatos o tecnologías para poder realizar el tratamiento de los pacientes. El espacio asignado para las camas tiene que incluir,
como decía, los equipos que voy a requerir para los tratamientos del paciente. Tengo que tener espacio para el respirador, para los soportes de las bombas de infusión. Y los espacios de apoyo técnico. Acá está el equipo de rayos, colocando una placa, el soporte para realizar una placa. Podemos observar acá, este es el bioquímico que está realizando una extracción de sangre arterial. Entonces, es un equipo que trabaja multidisciplinario en las unidades de cuidados intensivos. No solamente el médico o el enfermero, sino el equipo de laboratorio, rayos, técnicos. ¿Cuáles son las áreas de apoyos que tenemos que tener? Las áreas de apoyo son el office de enfermería. Si ustedes ven acá en el pasillo central se encuentra la sala de cómputos y en una columna ellos tienen el monitoreo de los parámetros vitales. Esta es otra central. Acá tienen un área de trabajo para preparar la medicación. De laboratorio, gasometría arterial, cuando necesitamos tomar una muestra a un paciente y necesitamos un procesamiento rápido, es un área de apoyo que está ubicado dentro de la unidad de cuidados intensivos. El office de enfermería, donde tenemos el sector limpio y el sector sucio, esto varía de acuerdo al diseño de cada unidad. Y deberíamos tener también la sala de espera, donde se le van a dar los informes a los familiares, y la secretaría. Otras áreas de apoyo van a ser ropería, donde vamos a preparar una sala o un cuarto donde vamos a tener los elementos, los elementos que van a ir, o el depósito, el área de preparación de material que debe ir a reuso, si hacemos reuso de los materiales que deben ir a esterilización. Y también son áreas de apoyo, por ejemplo, la oficina del jefe médico de la unidad de cuidados intensivos, la sala de reuniones o la sala de médicos, el staff o el office, la sala de estar para enfermeros, y todo se concentra dentro de la unidad, por eso decimos que es un área especial dentro del hospital. ¿Cómo está formada la unidad del paciente? La unidad del paciente es el área que nosotros vamos a trabajar, quienes trabajan en las unidades de cuidados intensivos. Entonces nosotros vamos a... ¿Se observa la flechita? Bien. Dentro de la unidad del paciente tenemos, lo primero, la cama. ¿Cuáles son las características que tiene la cama del paciente? Es una cama móvil, si ustedes observan tiene ruedas, frenos, me permite el desplazamiento, es articulada, barandas, y la cabecera es rebatible. Cuando yo tengo que realizar un procedimiento de urgencia, como realizar una intubación o RCP, necesito que la cama baje a una posición plana. Entonces, en este caso, este tipo de cama es una cama con comandos eléctricos. Por lo tanto, esta cama debe estar enchufada al toma corriente para que pueda funcionar. También tiene un sistema de baterías cuando, si en algún momento se corta la luz.
Muchas veces nosotros hacemos preguntas de examen y le pedimos que describan la unidad del paciente y ustedes no nos pueden describir la unidad del paciente. Entonces quiero que memoricen esto. Tenemos un monitor multiparamétrico que siempre va a estar colocado en la cabecera del paciente. El monitor multiparamétrico registra las constantes vitales como la presión arterial no invasiva e invasiva. Registra la frecuencia cardíaca, tenemos el registro de la actividad eléctrica del corazón, la temperatura y pulso oximetría, la oximetría de pulso. Tenemos el panel de gases, el panel de gases que en este caso está colocado sobre la pared, pero también puede estar suspendido, que lo vamos a ver en otra diapositiva, del techo, donde tengo que tener dos tomas para oxígeno, aire comprimido y vacío. La luz, la iluminación que es de la sala y la individual. Los tomas corrientes, que no deben ser en número menor a 12 y deben estar a una altura de 1,5 metros desde el suelo, para evitar que los cables estén en el piso y puedan producirse accidentes durante una urgencia. La mesa la mesa del paciente, que en este caso también posee ruedas, es de un material de fácil limpieza. La cama también tiene un material de fácil limpieza para la descontaminación de la unidad. Cada vez que el paciente egresa e ingresa un nuevo paciente, se debe realizar la descontaminación de la cama, del colchón, que va a estar recubierto por un material impermeable. Debo recordar que si los colchones no son antiescara, en un momento debo solicitarlo, si la unidad cuenta con colchones antiescara o si es que ya lo tiene. Los lebrillos van a ser 2, uno para residuos patológicos, que van a ser bolsa roja, y para residuos comunes, que por lo general nosotros estamos usando las bolsas negras. Esta unidad está separada por biombos, si ustedes pueden observar, y entre una unidad del paciente y la otra unidad del paciente tenemos un lavabo. Es muy importante. Acá voy a colocar todo lo que respecta al uso que voy a necesitar del paciente. Cada paciente va a tener su brazalete, su oxímetro de pulso, su sensor de temperatura. Voy a tener un alcohol en gel dispuesto, eso es por unidad de paciente. Acá es otra unidad donde tiene una característica que nosotros vemos acá las ventanas, porque debemos propiciar la luz natural, pero en este caso están arriba. En cambio, si ustedes observan en la otra fotografía, tenemos la luz natural que ingresa en la habitación y esta es una habitación individual. Tengo un sillón, porque hay terapias que permiten, se llaman terapias abiertas, que permiten que el familiar permanezca las 24 horas con el paciente. El lavabo, y estos están suspendidos desde el techo algunos accesorios. ¿Cuál es el equipamiento que podemos encontrar dentro de las unidades de cuidados intensivos? Como les decía, el multiparamétrico que va en la cabecera del paciente y nos va a dar las constantes vitales. Este monitor va con un cable paciente que va conectado al
al paciente, como decíamos, a través de electrodos que se colocan sobre la piel del paciente. Este es un práctico que nosotros lo vamos a ver más adelante cuando ustedes vean monitorización del paciente. Estos son diferentes, se me perdió, diferentes marcas. Estos, si observan ustedes, tienen en forma de una pinza y estos son como broches. El cable paciente, un extremo va conectado al multiparamétrico y el otro extremo, que se divide en 5, va en el paciente. El brazalete, tengo que tener en cuenta como cuidados de enfermería, el tamaño que sea adecuado al paciente, el oxímetro de pulso, diferentes oxímetros de pulso, dependiendo, en caso es un dedal, pero puedo tener para neo o para pediatría unos más pequeños. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, además del equipamiento que vamos a encontrar en las unidades de cuidados intensivos? El desfibrilador. Este es un equipamiento que sirve para tratamiento en el caso de que el paciente presente una parada cardiorrespiratoria por una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular. Voy a usar el desfibrilador. Acá arriba observan las paletas. Este es otro tipo de desfibrilador portátil, por lo general lo encontramos en los centros donde, como en los shopping, en los supermercados, se encuentran estos dispositivos. El carro de paro, que debe estar presente en las unidades, de acuerdo al número de camas, va a ser la cantidad o el número de carros. Yo debo tener cada 8 camas, debo tener un carro de paro. Este tiene la característica de ser móvil, tiene las ruedas, me permite colocar el desfibrilador en la parte superior. Tengo para la preparación del material y diferentes cajones, en este caso están con colores, identificados por colores, porque yo puedo guardar así las drogas de primer uso, las soluciones parenterales, lo que voy a necesitar para una urgencia. Acá tengo el tubo de oxígeno portátil y este es otro modelo de un carro de paro. Perdón. Otro de los elementos que tenemos que se encuentran para diagnóstico dentro de la unidad de cuidados intensivos es el aparato de rayos portátil. Esto lo maneja el técnico de rayos. Estos son diferentes modelos. Por lo general nosotros en nuestra unidad de cuidados intensivos lo tenemos el de arriba. Este es otro equipamiento diagnóstico. Tengan en cuenta, porque cuando se les realiza una pregunta, ¿cuál es el equipamiento diagnóstico que encontramos en la unidad de cuidados intensivos? No saben responder. Tenemos en este caso el ecógrafo portátil, para realizar ecografías de urgencia, y las bombas de infusión. Tenemos diferentes modelos. Esto está dentro de la unidad del paciente. Vamos a requerir, este es un modelo que se llama doble canal, porque me permite administrar usando un tipo 2 infusiones. Volumétrica, este es otro modelo, y esto es una bomba de infusión que se llama empuja jeringa. Si ustedes observan acá, tiene la forma de una jeringa que pueden ser de 60 centímetros. Coloco la jeringa, pasa y administro la medicación. ¿Cuáles son los otro de los del equipamiento de tratamiento? Les quería hacer ver acá
los primeros respiradores que surgieron en la década del 60, cuando fue el brote de la poliomielitis, lo que se llamó el pulmón de acero. Los nuevos respiradores que actualmente tenemos en la unidad de cuidados intensivos, cómo fue y cómo evoluciona diariamente la tecnología dentro de una unidad de cuidados intensivos. Los respiradores que tenemos actualmente son los de tercera generación. Los de tercera generación. Y se me perdió la flechita. Y son de pantalla táctil, de un diseño mucho más pequeño, y el respirador portátil que lo usamos para traslado, cuando el paciente está en ventilación mecánica y necesita ser trasladado a una unidad, ya sea a imágenes o necesita ir a quirófano hasta que lo trasladamos. ¿Cuál es el recurso humano que necesitamos? Como dijimos, en los cuidados críticos tenemos pacientes que requieren cuidados especializados, entonces el jefe médico de la unidad tiene que ser un médico especialista en terapia intensiva, que tenga una antigüedad mayor a 2 años. Eso es lo que los estándares o las normas para habilitar una unidad de cuidados intensivos exige hoy. Nosotros en Argentina nos regimos por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que es la sociedad científica que agrupa a todos los especialistas en cuidados intensivos. Un subjefe o coordinador también debe ser médico especialista en terapia intensiva, debe tener una antigüedad también de 2 años y deben tener tanto el jefe como el coordinador médico una cantidad de horas que deben ser 8 horas de trabajo en la unidad de cuidados intensivos. El médico de guardia, que tiene que ser permanente, exclusivo, y recomiendan un médico cada 8 camas. También debe tener una experiencia de 1 año en terapia intensiva y debe tener una formación previa en medicina interna o anestesista, o puede ser cardiólogo también. Luego tenemos enfermería. La jefa de enfermería o jefe de enfermería debe ser un enfermero diplomado con un mínimo de 2 años de experiencia en un servicio de terapia intensiva, preferentemente especialista en cuidados intensivos y también con una dedicación no menor de 8 horas diarias. Una enfermera, acá recomiendan cada 4 camas o una fracción menor de acuerdo a la gravedad del paciente o al funcionamiento de la unidad. Actualmente nosotros en las unidades de cuidados intensivos de la provincia tenemos una relación enfermero-paciente 1-2, o sea, una enfermera cada 2 pacientes. Es una relación ideal. Esto está también modificado de acuerdo a la gravedad que tengan los pacientes. Entonces, si un paciente requiere la asistencia de un enfermero 1-1, nosotros podemos brindarle esa relación aplicando unas escalas de valoración de gravedad del paciente y cuidados enfermeros que requiere. Kinesiólogos, terapistas físicos, también se pueden incorporar al equipo nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos. Es muy importante porque los pacientes en la unidad de cuidados intensivos requieren de un equipo multidisciplinario para la atención. La admisión del paciente. La admisión del paciente es la atención que se presta cuando ingresa a la unidad con el objeto de identificar sus necesidades y así planificar sus cuidados.
Por lo general, la admisión del paciente la realiza la enfermera y el médico de guardia, pero quien prepara la unidad del paciente es la enfermera. En este caso, nosotros podemos tener en la solicitud de una cama, del pedido de una cama, y el médico de guardia o el coordinador que se encuentre le informa a la enfermera que esté asignada en la unidad que va a ingresar un paciente con tales características. Supongamos que el paciente ingresa de quirófano y viene en el postoperatorio de una cirugía prolongada, más de 8 horas neuroquirúrgico. Entonces, viene para asistencia ventilatoria. El personal de enfermería va a acondicionar la unidad del paciente, como veíamos anteriormente en las diapositivas, y voy a requerir un ventilador o un respirador. Voy a requerir que el multiparamétrico esté funcionando, que tenga todo el equipamiento. Voy a hacer la prueba de que el ventilador está funcionando correctamente. Voy a colocar los elementos necesarios, bombas de infusión si requiero, y voy a acondicionar la unidad del paciente. Una vez que ingresa el paciente, se realiza la admisión. Si el paciente está lúcido, le voy a preguntar su nombre, su edad, voy a hacer la valoración del paciente y voy a poder planificar su cuidado. Me voy a presentar. Es muy importante la relación entre el paciente-enfermero y le voy a dar una orientación, cómo es el servicio, si el paciente está lúcido. Le voy a preguntar si tiene su familia, si su familia se encuentra afuera, después le daré la información. ¿Cuáles son Entonces dijimos que dentro de lo que es admisión del paciente, el personal de enfermería se encarga de preparar el box o la unidad, lo va a colocar al paciente, va a hacer la recepción del paciente, le va a informar al paciente acerca de la unidad, de la situación, si el paciente está lúcido y yo tengo una cama, como dijimos, que es automática, le voy a enseñar dónde están cómo cambiar de posición, si quiere estar más sentado, si quiere cambiar la posición, si tendríamos las alarmas de llamado, cuáles debería presionar. Le voy a explicar si las alarmas que suenan a qué se deben para disminuir su ansiedad. Voy a registrar los datos en los registros de enfermería y luego voy a recoger las pertenencias y se le va a entregar a los familiares. Otra de las funciones es el cambio de turno. Ustedes cuando hacen la admisión del paciente, ustedes van a hacer cambio de turno. Dentro de nuestras unidades, las guardias de enfermería son de 12 horas, de 7 a 19 y de 19 a 07. Eso cuando ustedes realicen la práctica van a observar los cambios de turno. Voy a hacer la transferencia del paciente con la enfermera que va a tomar la guardia y debo comunicar en forma verbal y escrita todos los cuidados, los tratamientos, toda la tarea que se realizó con el paciente. Supongamos en esto están haciendo el cambio de turno. Estoy transfiriendo toda la información de lo sucedido durante un turno, ya sea de 6 horas, de 8 horas o de 12 horas. Es muy importante que la transferencia del paciente se realice en la cama, digamos, al pie de la unidad del paciente. Otra de las funciones del personal de enfermería dentro de la unidad de cuidados críticos
La asistencial, como dijimos, era el cambio de turno, la colaboración de enfermería en las visitas médicas, también vamos a participar en las revistas médicas, presentando al paciente, informando las novedades, vamos a hacer la atención al paciente y a la familia. A la familia podemos interrogar cuáles eran sus hábitos para poder planificar sus cuidados. Y vamos a colaborar si debe realizarse prueba diagnóstica. Otra de las funciones es la función administrativa. Voy a planificar los cuidados, voy a colaborar en la organización y dirección de la unidad, en el alta del paciente, en el control de los fármacos y materiales que recibe dentro de la unidad, y también voy a tener una función docente. Esto lo realizan el personal de enfermería cuando, en el caso de las unidades donde nosotros realizamos nuestras prácticas, muchas veces el personal de enfermería hace la función docente enseñándoles y explicándoles a ustedes técnicas o procedimientos. Debe realizar función docente también con el paciente y con la familia. Bueno, así debe estar nuestro cerebro a esta hora, de la hora de la siesta. ¿Alguna pregunta? Y quería recordarle una frase que me gustó, que para ser una enfermera se necesita inteligencia y disciplina para adquirir conocimientos y ser capaz de ejercer el pensamiento crítico. En la unidad de cuidados críticos, donde el paciente depende exclusivamente de los cuidados de enfermería, se necesita mucho conocimiento y ejercer siempre el juicio crítico. Recuerden que nosotros nunca, o sea, hemos elegido una carrera en la que nunca vamos a dejar de estudiar, la tecnología avanza y nosotros tenemos que avanzar con ella. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, chicos?